Trabajamos en los centros educativos dando una respuesta al alumnado que presenta una discapacidad visual. Dentro del equipo específico estamos tanto maestros de Junta de Andalucía como maestros de 11 y actuamos en los centros educativos. Bien, pues dentro del equipo específico de repente pues nosotros vemos que tenemos una necesidad y queremos crear un dispositivo electrónico que nos ayude en la enseñanza y que el alumnado aprenda el código lectoescritor braille. Bueno, pues con esta necesidad buscamos la colaboración y nos ponemos en contacto, en este caso nos ponemos en contacto con Enrique, que es profesor del Jesús Marín de electrónica, entonces le contamos y empezamos a colaborar juntos y creamos este grupo de trabajo. ¿Cómo empezamos a interactuar con el IE Jesús Marín? Bueno, pues nosotras planteamos este proyecto al alumnado del ciclo de electrónica, hacemos una jornada de sensibilización, ponemos al alumnado en situación y lo ponemos y hacemos eso, una sensibilización con distintas gafas de simulación para que empaticen con una persona ciega, para que ellos sientan cómo tocan y cómo perciben el mundo una persona ciega. Y también hacemos formación, puesto que uno de los objetivos, uno de los proyectos que teníamos y el que finalmente se va a desarrollar es el aprendizaje del braille. También pues, hacemos una formación sobre qué es el braille, porque claro, si tú quieres crear un dispositivo para enseñar braille, tienes que conocer de qué estamos hablando, ¿no? El alumnado pues, recibió muy bien esta propuesta. De hecho, los proyectos de fin de grado nos dieron como resultado una serie de prototipos a los que nosotros le hemos denominado BrailleBox, una caja de braille, ¿no? Con estos prototipos, el equipo se los lleva y los pone en las manos de los usuarios para ir valorando qué pros y qué contras y qué implementamos o que hemos visto que hace falta mejorar, ¿no? Y planteamos al alumnado, le volvemos a plantear, bueno, pues hemos observado esto, hay que mejorar aquello, ¿no? Y finalmente, pues bueno, implementamos en el segundo año, seguimos trabajando con el Jesús Marín, implementamos todo aquello que hemos visto, que hemos observado con el alumnado y seguimos colaborando y ahora tenemos abierta también otra vía también de trabajo con este instituto. Cuando al alumnado le presentamos el braille es que tenemos que hablar sobre ese sistema de lectoescritura, ¿no? Muy escuetamente, porque el braille nos llevaría como mucho rato el aprenderlo, el enseñarlo, para que vosotros comprendáis de qué se trata, pues nosotros hablamos de un signo generador que está formado por esos 6 puntos, ese cajetín, y con la combinación de esos puntos se forman todas las letras de nuestro abecedario, los signos matemáticos, los signos de puntuación. Bien, entonces le enseñamos a nuestro alumnado lo que es el braille. Nos fijamos principalmente en el alfabeto braille. Entonces nosotros, si quieres Paco, mostrar cómo la combinación de puntos, por ejemplo en este signo generador, la combinación de puntos nos van dando las distintas letras del abecedario. Bien, tenemos hasta 64 combinaciones que podemos crear. Así se forman las letras, los números, los signos de puntuación en braille. Con el alumnado, como lo que queremos es un dispositivo pre-braille, nos vamos a fijar principalmente en el alfabeto. Bien, trabajamos el alfabeto, tenéis una imagen donde podéis ver las combinaciones de puntos que forman las distintas letras y trabajamos con ellos. Materiales, nosotros dentro del equipo específico tenemos muchos materiales con los que empezamos a trabajar con el alumnado. Tenemos desde materiales muy básicos, como podéis ver esta huevera, con esta media docena de esta huevera. Trabajamos con los más pequeñitos, con las personas que se están iniciando al braille, vamos trabajando en la combinación de puntos. Tenemos también materiales, Paco la va enseñando los distintos materiales que le hemos traído, por si lo queréis luego de ver, tocar,
por aquí los tenemos. Tenemos materiales también que vienen ya avalados por un método pedagógico, ¿no? Como por ejemplo estos materiales del Punapún, del método Punapún, donde también se trabaja el braille. Otro tipo de materiales son este muñeco, Braillín, que es en el que nos hemos inspirado para nuestro dispositivo, ¿no? Este muñeco donde en la barriguita, pulsando los puntos, vamos trabajando de una manera lúdica y vamos enseñándole a los más pequeñitos, a los que se están iniciando en el braille, las combinaciones de puntos para trabajar el braille, que es un sistema de lectoescrito bastante arduo, de una manera divertida. Tenemos este braillín. Tenemos, como veis, distintos materiales para trabajarlo, desde materiales que son lúdicos hasta materiales de nueva tecnología, de alta tecnología, como es la línea braille. Esta línea braille que tenéis aquí va conectada al ordenador de manera que los puntitos que aparecen donde estoy señalando con el dedo, con la parte de abajo, se suben y se bajan, formando las combinaciones de puntos y puede leer lo que hay en la pantalla del ordenador. Y con las teclas que tenemos arriba, el alumno o la alumna también puede escribir, ¿vale? Entonces, a una lectura y a una la escritura. Entonces, como podéis ver, nosotros tenemos como materiales diferentes, desde muy infantiles y manipulativos hasta alta tecnología. Sin embargo, por un lado, Braillín lo tenemos descatalogado, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado tenemos la línea Braille que tiene un precio muy elevado, de alta tecnología. Normalmente ya la implementamos a partir de tercero de primaria y se le oferta al alumnado, el alumnado tiene que estar afiliado a ONCE, ¿vale? Para conseguir esa línea Braille. Y nos quedaba ahí un hueco y decíamos, bueno, pues vamos a proponerle al instituto hacer unos dispositivos electrónicos para el aprendizaje del braille. Y aquí es cuando diseñamos los BrailleBox. Os lo cuenta nuestra alumna en este vídeo, a la que le dimos el BrailleBox para que ella lo tocara, os lo cuenta. Hola, este es el primer dispositivo. Mirad. Este es el primero que estamos probando. Sí, a ver. Perfecto. Estos son los botones de signo generador. Para decirte una letra y tú la tienes que pulsar. Y este es de confirmación, mira. H. Vale. Y a ver. Pulsa las teclas que corresponden a la H, H. comprueba y le da correcto. Mirad. Y. Y. Bien. X. X. Y. Y este. Y. ¿Te ha presentado dificultad el que los botones se tengan que quedar para arriba y quitar y hacer desaparecer los que no forman la letra? ¿Al principio no, o no? Un poquito sí. Al principio sí, pero luego cuando se ha explicado, bien, ¿no? Sí, bien. Vale. Bueno, seguiremos con el segundo. Venga. En BrailleBox aunamos, por un lado, la parte lúdica y manipulativa de los primeros de estos juguetes y por otro lado también la tecnología implementándolo. Queremos hacer un aparato que sea inclusivo, que nuestra alumna o nuestro alumno con una discapacidad visual aprenda, pero que a su vez también sea motivador para que todo el resto de sus compañeros también se acerquen y tengan curiosidad a la hora de aprender el código de la escritura braille. Por lo tanto, tiene que ser un dispositivo inclusivo. Y otra de las ventajas que tiene es que el precio se abarata bastante en relación a los aparatos que os he enseñado de alta tecnología y, por otro lado, es universal, porque a nivel electrónico puede ser desarrollado también en otros contextos, ¿no? Como resultado de este proyecto, bueno, pues salieron como unos 6 prototipos BrailleBox con distintos, ahí los tenéis, distintas carcasas, distintas botoneras,
distintas texturas en la utilización y distintos modos de trabajo, ¿no? Hay distintas voces, distintas locuciones y con estos, como he dicho, nos vamos y los valoramos con nuestro alumnado. Hicimos un muestreo y trabajamos con 18 personas y en esa observación, desde la etapa de infantil hasta personas adultas, probaron los dispositivos. Y también otro parámetro es que tenían distintos niveles de discapacidad visual, desde personas con ceguera total, baja visión y personas videntes. Y otro parámetro que también tuvimos en cuenta es personas que se iniciaban en el braille, cómo funcionaba con ellas, otras personas que conocían el braille y los usuarios de braille, los que su código de lectoescritura es absolutamente el braille. Bueno, pues de toda esta valoración hemos sacado una serie de conclusiones que aquí las tenemos. Por una parte, vimos que BrailleVox era maravilloso para las personas que se están iniciando en el braille. Bien, cuando probamos el BrailleVox con niños y niñas que ya sabían el código lectoescritor braille, vimos que nos encontrábamos con que si veis el braille, para aprenderlo, lo aprendemos según los puntos del signo generador, pero luego al escribirlo invertimos la posición de las manos, ¿vale? Y esos puntos que están en vertical pasan a ser horizontales. Por lo tanto, la persona que ya tiene adquirido el braille le costaba volver a los inicios del aprendizaje. Haciendo un paralelismo con las personas que vemos, ¿no? Cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, la letra A, ¿no? Cuando estamos en las etapas infantiles, nos la enseñan como un círculo y un palo, ¿verdad? Cuando ya nosotros estamos leyendo y vemos la A, no nos volvemos a pensar que está formada con un círculo y con un palito. Vemos la A. A nuestro niño y a nuestra niña ciega le pasa lo mismo. Cuando ellos tocan el punto 1 y 2 y ya son lectores y ellos ya no se paran a pensar en qué es el 1 y el 2. No, ellos directamente dicen B. Entonces, claro, vimos cómo funcionaba muy bien en aquellas personas que se están iniciando en el braille, porque es muy lúdico, ¿no? Y es como que nos viene bastante bien. ¿Quiénes se inician en el braille? Normalmente son las personas que están en las etapas infantiles. Por lo tanto, otra conclusión que hemos sacado es que tiene que ser muy motivador. El tamaño tiene que estar, porque si veis los BrailleVox tienen muchos tamaños. El tamaño tiene que ser adecuado a una mano de un niño o de una niña que está en infantil. Otra cosa es que el tacto es muy curioso. Tocar el dispositivo, si veis, ellos querían tocarlo todo. De hecho, otra de las conclusiones es que no se puede abrir, porque en el momento que hay cualquier signo de apertura van a abrirlo. De hecho, algunos tenemos rotos porque esa curiosidad hizo que se levantara la tapa y tocara el cableado que hay dentro, ¿no? Entonces, como también queremos hacerlo en la etapa de infantil, bueno, pues en las teclas sería conveniente que fueran de colores, que fueran una cosa también bonita a la vista por ese momento inclusivo que queremos implementar en el aula, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser un dispositivo robusto, pero a la vez que no pese, ¿no? Que no tenga mucho ruido visual, ¿no? Vimos que la botonera habría que separar el signo generador de los dos botones de arriba, que los que te indican el modo de juego, ¿no? Esos botones hemos visto que sería mejor ponerlos a los laterales también. Y después implementar, porque el dispositivo podemos pedirle que nos diga una palabra y que el alumno la tenga que repetir, o podemos implementarlo también con signos matemáticos. Bien, pues entonces esas son como las conclusiones que os queremos presentar, por si seguimos y por si alguna persona aquí está interesada y queréis seguir trabajando con nosotras, pues estamos abiertos a nuevos proyectos, ¿no? Y a nuevas ideas. Continuamos trabajando con el Jesús Marín y ahora mismo no solo estamos mejorando esos BrailleVox, sino que estamos con nuevos proyectos, con maquetas y con mapas que estamos haciéndolos más accesibles. Y de esto nos va a hablar nuestro compañero Juanjo. Os quería contar un segundo, si queréis saber, bueno,
por supuesto, dar las gracias a todo el equipo por formar parte de este proyecto. Y si queréis saber más sobre cómo vamos evolucionando, qué proyectos vamos teniendo, os dejo por aquí las redes para que nos visitéis y veáis cómo van los prototipos. Y le paso la palabra al compañero. Buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Juango, soy profesor del Departamento de Edificación aquí en el Instituto Politécnico y también formo parte de un grupo de trabajo que se llama Industria 4.0, que el año pasado estuvimos desarrollando otros elementos tecnológicos como detectores de CO2 en las aulas y este año estamos ya en fase bastante avanzada pero no terminada de lo que se conoce como maquetas tiflológicas. Maquetas tiflológicas, la palabra esta se refiere precisamente a maquetas que tienen la capacidad que al ser tocadas se activa una especie de realidad aumentada, en este caso lo que sería es emitir un audio explicativo para las personas que se la están tocando, que lo hace ideal para los alumnos, que se encuentran en las aulas de mis compañeras maestras y maestros. Iría un paso más avanzado de las maquetas que tenemos por aquí y sería cuestión de reproducir el escenario mediante una impresión 3D y enriquecerlo con elementos electrónicos que cuando pasas la mano por encima a una cierta distancia o directamente tocándolo, salgan determinados audios explicativos de lo que estás tocando, ¿vale? Ahí tenemos una descripción, os dejaremos las ponencias para que las podáis ampliar. Lo de las maquetas, ¿dónde viene? En nuestro departamento nos dedicamos a la arquitectura y la construcción y tenemos un itinerario en el tiempo. Lo primero era conseguir una maqueta, que la imprimimos en el curso 2013-14. Después conseguimos obtener una maqueta, es decir, el volumen que queremos reproducir en la impresora 3D mediante fotografías con móviles. Y por último, lo que hacemos es estas maquetas enriquecerlas con contenido digital, sea en vía electrónica, en vía informática, ¿vale? La obtención de las maquetas, ya en este curso 2013-14, en colaboración con el Departamento de Electrónica, conseguimos imprimir el Instituto Politécnico por piezas, como lo veis ahí, en una impresora 3D. Tampoco me voy a entretener mucho en esto porque no es objeto de la ponencia. Avanzamos en el curso 2015-16, ya estábamos investigando sobre cómo obtener un modelo 3D sin tener que medirlo y levantarlo. Conocéis le llamo familiarmente Pikachu, al Pablo Ruiz Picasso de la Plaza de la Merced, y nuestro alumno Ángel, con 36 fotografías, fue capaz de conseguir un modelo, y ese modelo, una vez que lo tenemos en malla, lo podemos introducir en una impresora 3D y tenemos una figura como esta y ya lo podemos escalar, o le cambiamos el banco, lo hacemos más ligerito y tenemos un Picasso de llavero prácticamente. Cuando tuvimos estas maquetas, pensamos, ya la tiflología estaba naciendo. Sabíamos que la ONCE iba detrás de hacer un museo en Madrid para sus asociados, para que pudieran tocar diferentes elementos y hubiera un software que explicase con voz todo aquello que estaban tocando, ¿no? Y vimos cómo podíamos trabajar esto y vimos la forma de trabajarlo. Necesitábamos de electrónicos, necesitábamos de informáticos, y hasta que no se compuso un grupo de trabajo que vimos viable eso, bueno, nos pasó la pandemia por encima también, que todos conocemos. Total, que en la fase que estamos ahora es la fase final, no la hemos terminado, y vais a ver un poquito que todos estos elementos que os han explicado las compañeras, este elemento está todavía sin terminar. Tenemos aquí preparado ya, que precisamente hasta ayer funcionaba, pero hoy ya no funciona. Tenemos un detector que está aquí en mi mano derecha, veis un altavoz ahí delante, este sería su tapa, y encima colocaríamos el Picasso de tal forma que cuando pase una persona ciega, la mano por detrás, sin tocarlo, le sale un audio diciendo: mira, yo soy Pablo Ruiz Picasso, insigne pintor de Málaga, podéis encontrar este busto mío o esta escultura en la Plaza de la Merced de Málaga, en tal dirección y tal.
¿vale? Entonces, fijaros que tenemos ya la evolución de estos elementos, sería maquetas en las cuales las podemos enriquecer con una suerte de realidad aumentada, que en este caso va vía audio y tocarla. Pensábamos hacerlo con el Pablo Ruiz Picasso cuando conocimos a los compañeros y las compañeras que precisamente nos presentaron su trabajo, hicieron también una sesión de sensibilización con nuestros alumnos del ciclo superior de proyectos de edificación, con unos antifaces, vieron lo que sentían, bueno, sintieron la falta de imágenes y tuvieron que tocar una serie de elementos, describirlos, con lo cual nuestros alumnos ya estaban sensibilizados en cómo trabajar elementos para personas que tienen una carencia visual importante. Y fruto de querer hacer una maqueta de Pablo Ruiz Picasso tiflológica, nos estamos metiendo ya para cursos posteriores en recuperar mapas que ellos tienen propios de su enseñanza en primaria y por debajo ir introduciendo una serie de sensores que a los niños, a los usuarios, a los niños y a las niñas, sin código braille, les vaya saliendo audio explicativo de estás tocando el sureste asiático, estás poniéndote en Camboya, en China o en Mongolia. Y bueno, pues también es un poquito también interesante ver que habéis visto los productos terminados, pero aquí lo que quería presentaros hoy es lo que estamos trabajando, que posiblemente para final de este curso o principio del que viene tendremos ya prototipos que lo testarán con sus alumnos y alumnas y veremos qué feedback, qué respuesta tienen y si interesa trabajar de una forma o de otra estos elementos de maquetas tiflológicas. ¿De acuerdo? Hasta aquí llega, ha sido muy cortita la presentación y ahora tenemos unos minutos para que si hay alguna duda, tanto de mis compañeras como lo que yo he expuesto, nos podáis hacer las preguntas que consideréis interesantes para ver si las podemos resolver. ¿Los alumnos de electrónica que han hecho todo esto están aquí, no? Sí. Han hecho Brightbox. Así que todos los Brightbox que veis aquí son prototipos hechos por cada alumno de electrónica. Entonces cada uno pensó su diseño y lo presentó y después pues ellos lo fueron testeando.